Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos a nuestras clases de escuela dominical. Seguimos viendo el libro de Romanos. Vimos Romanos introducción, Romanos 1 y hoy vamos a ver Romanos parte 2. Pero seguimos viendo el capítulo 1. Y bueno, vamos a recordar en Romanos 1, Pablo nos presentó el Evangelio de salvación, como también nos presentó cómo tener una correcta relación con Dios. Él divide a la gente en dos grupos, en judíos y gentiles. Y bueno, pues los judíos, pues lógicos, son los judíos, y los gentiles son todos los que no eran judíos, pues son gentiles. Y bueno, pues ahí vamos nosotros, ¿verdad? En ese grupo. Vamos a leer ahorita Romanos 1 del 18 al 20. Y bueno, quiero decirles que estoy leyendo Reina Valera actualizada 2015, ¿verdad? Por si ustedes tienen ahí su Biblia, Reina Valera, y les suena diferente, es por eso, ¿no? Porque es la actualizada del 2015. Bueno, dice, el hombre es inexcusable ante Dios. El 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. El 19, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. El 20, perdón, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí nos dice que Dios está revelando su ira ahora. Y la ira de Dios quiere decir su ira contra el pecado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él siempre se enoja cuando la gente peca porque Él es un Dios justo y santo. Bueno, vamos a ver algunas formas en que Dios mostró su ira en el pasado. Dios reveló su ira contra el pecado con el diluvio. Yo creo que les voy a estar dejando por aquí los pasajes bíblicos de lo que les estoy hablando. Pero bueno, esto que les estoy diciendo del diluvio fue en Génesis capítulo del 6 al 8. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, esto está en Génesis 18-19 o 18 al 19. Estoy hablando de capítulos, no versículos. Cuando envió las 10 plagas sobre Egipto, esto está en Éxodo del capítulo 7 al 12. Después con los israelitas, con serpientes venenosas, esto está en Números 21, aquí sí es del versículo 4 al 9. Cuando hizo que una generación muriera en el desierto, esto está en Números capítulo 14, versículo 23. Cuando permitió que Israel venciera a varias naciones, esto está en Josué. Cuando envió naciones a vencer a Israel, esto está en Jueces. Y cuando envió a Siria a vencer a las 10 tribus del norte de Israel. Esto está en Segunda de Reyes 17. Bueno, cuando dispersó a Judá en Babilonia, esto está en Lamentaciones 4:16. Cuando permitió que los romanos emprendieran guerra, vencieran y que gobernaran Israel. Esto está en Mateo capítulo 2. Cuando permitió que los romanos vencieran y quemaran Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estos son solo algunos ejemplos que ilustran el principio que Dios muestra su ira contra los que pecan. En el presente, vamos a verlo en el pasado, que es lo que aquí les di unos ejemplos. Vamos a ver en el presente cómo Dios la muestra y vamos a ver en el futuro. Bueno, en el presente vemos
la ira de Dios cuando Él permite que los pecadores se hagan más pecadores. Su ira presente atrae muerte espiritual a todos los que desobedecemos. Esto está en Romanos 6, o sea, capítulo 6, versículo 23. También lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer Romanos 6, 23 y vamos a leer Efesios también. Bueno, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3. En otro tiempo, todavía nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Bueno, no todos los problemas, esto quiero que quede claro, ¿verdad? No todos los problemas que tenemos son un juicio de Dios, pero muchos de ellos sí lo son, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en el futuro. Dios revela su ira en la gran tribulación. Esto está en Apocalipsis 6 al 19. El día del juicio, bueno, esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 21, y con castigo eterno, en Mateo 10, versículo 28. Dios se regocija cuando la gente hace lo correcto, pero Él se enoja cuando la gente decide hacer lo malo, es decir, el pecado. La ira de Dios es lenta, eso es definitivo, ¿no? Y también es definitivo que es segura. Él nunca se apresura a juzgar. Es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es paciente porque no quiere que ninguno nos perdamos. Bueno, ahora vamos a ver Romanos 1, 18. Declara que el Señor revela su ira contra la impiedad y la injusticia. Bueno, vamos a ver la diferencia entre impiedad e injusticia. Impiedad significa vivir como si Dios no existiera. Esto es impiedad. Injusticia son las malas acciones con inmoralidad. Dios derrama su ira tanto en la impiedad como en la injusticia. La ira de Dios es justa. Los pecadores son culpables y no tienen excusa que Dios pueda aceptar. Esto está en Romanos capítulo 1, del 19 al 20. Bueno, la gente sin el Evangelio tiene lo que los teólogos, llaman revelación natural. La revelación de Dios en el mundo físico. La gente que ve a Dios revelado en la naturaleza no sabe lo suficiente como para ser salva. Eso que quede claro, ¿verdad? Sabemos que somos salvos solo por la cruz, ¿no? Por lo que Jesús hizo por nosotros, por Jesús haber dado su vida, ¿no? No es por obras, no es por lo que sepamos, nada de eso, para que quede claro, ¿verdad? Bueno, la creación revela que existe un creador sobre todo, puesto que la creación testifica que Dios existe. Los humanos tienen la responsabilidad de responderle a Él. Y todos los que se rebelan contra el Creador son culpables. No tienen excusa. Romanos 1, 20. Toda la gente tiene un sentido del bien y del mal, pero la gente nunca vive en conformidad con la verdad que tiene. Así que su castigo es justo. El día del juicio, los pecadores no tendrán ninguna defensa. Bueno, ahora vamos a ver, los que rechazan al Creador llegan a ser tan insensatos que adoran la creación. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo del 23 al 25.
Vamos a leer el 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. El 22. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. El 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron, culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Pablo resume la pecaminosidad de la humanidad. En el principio, la humanidad conocía a Dios. Ya que Adán y Eva conocían a Dios, sabemos que tenían una relación con Él, pero decidieron no glorificarlo, decidieron no obedecerlo. Bueno, ellos le comunicaron el conocimiento de Dios a Caín y a Abel y a los otros hijos que tuvieron, pero los humanos siguieron rebeldes contra Dios. La rebelión es la firma de los seres humanos sin Cristo. Bueno, recordemos que Pablo está explicando aquí por qué los gentiles necesitan justicia, es decir, una correcta relación con Dios. Bueno, la primera razón es porque la ira de Dios está sobre gentiles, porque ellos son pecadores. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con la adoración. Todos nacemos con una necesidad de adorar. Y la creación nos dirige a adorar al Creador. Pero si nos apartamos de Dios, lo único que pasa es que vamos a ir hacia el pecado, ¿verdad? Cuando dijimos que la gente sabe que Dios existe porque la creación señala o apunta hacia un creador, bueno, la gente rechaza a Dios y no agradece sus dones. Y la gente adora algo en lugar de Dios, porque dijimos que todos tenemos esa necesidad de adorar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues adoran a cualquier otra cosa que no sea Dios. En los días de Pablo era muy común que los gentiles adoraran ídolos. Y no importaba si eran cultos o incultos, si eran pobres, si eran ricos, si eran jóvenes, si eran viejos. Los romanos siempre buscaban que adorar. Y Romanos enseña que los que rechazan a Dios adoran a ídolos. Bueno, ahora, ¿qué significa adorar? Bueno, significa alabar, venerar, honrar, exaltar con actos, con palabras, con tiempo, con riqueza. Y bueno, como estábamos diciendo, toda la gente tenemos un sentido del bien y del mal, pero la gente nunca vive en conformidad con esta verdad. Así que bueno, pues su castigo es justo. Y el día del juicio de los pecadores, pues no habrá ninguna defensa contra esto. Bueno, vamos a ver, algunos adoran ídolos muertos, de oro, de plata, de madera. La idolatría es común en las religiones falsas. Los hindús adoran a más de 3 millones de dioses. Otros adoran ídolos vivos, humanos como héroes, atletas, actores, líderes, ricos, gente bella, etc. Otros adoran ídolos que no son físicos, como la educación, el trabajo, el poder, la riqueza, el honor, el placer o a ellos mismos. Cualquier cosa que queramos en la manera que debemos de querer y de desear a Dios es idolatría. Bueno, vamos a leer aquí Romanos capítulo 1, 25.
Y aquí nos da una terrible advertencia. Dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Bueno, aquí nos dice que si nos apartamos de la verdad, caemos en la mentira. Y si nos apartamos de la luz, pues andamos en oscuridad. Pablo nos habla en Romanos 1, del capítulo 21 al 25, de que los gentiles, es decir, que todos los que no son judíos, han perdido la verdad, han rechazado la verdad acerca de Dios y ahora creen mentiras. Por eso es que hay tantas religiones y sectas falsas. Los que rechazan la relación correcta con Dios pervierten otras relaciones. Pablo resume el problema aquí cuando la gente se aparta de Dios. Él le permite que sigan el camino que escogieron. Como hemos hablado ya en otras clases, sabemos que Dios es un caballero, Él no nos obliga a nada, Él nos da libre albedrío, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y es lo que vamos a ver aquí. Él nos deja que cada quien sigamos nuestro camino. Este terrible camino de la rebelión, va de mal en peor. Va avanzando, va descendiendo peldaños, ¿verdad? Pablo nos da 3 descripciones de los que rechazan a Dios. Cada descripción contiene palabras que dice Dios los entregó. Y estos son 3 peldaños que te llevan al pecado y como les dije, cada uno va escalando hasta lo más bajo, ¿verdad? Llegamos a lo peor. Y vamos a estar leyendo aquí Romanos 1 del capítulo 24 al 32. Vamos a leer ahorita del 24 al 25. 24. Por lo tanto, Dios los entregó a la impureza, a las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y dice, Dios los entregó, no porque Dios los haya entregado, sino que aquí habla de que decides tú hacer eso, ¿verdad? El 25, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Bueno, la explicación aquí dice, Dios nos dio un cuerpo a cada persona para usarlo de una forma correcta y pura. Los que rechazan a Dios deshonran su cuerpo al usarlo de maneras impías. El primer nivel, bueno, que fue el que vimos ahorita con lo que leímos, habla sobre impureza sexual, creencias falsas e idolatría, del 24 al 25 que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, aquí puede incluir fornicación, adulterio, prostitución, abuso sexual, pornografía, etc. El nivel 2 nos habla sobre homosexualidad. Y esto está en Romanos capítulo 1, del versículo 26 al 27. Y vamos a leer el 26. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. 27. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Bueno, la explicación de esto es que esta parte es concentrada en los pecados homosexuales, como en Sodoma y Gomorra, cuando la gente rechazó su relación natural con Dios. Él les permite rechazar sus relaciones naturales dentro del matrimonio. Para muchos judíos nada era más repulsivo y asqueroso
o vil que las relaciones homosexuales. Estamos hablando que aquí dice que para los judíos, ¿verdad? Para Pablo las relaciones homosexuales son el resultado de rechazar a Dios y de rechazar la relación correcta que Dios planeó para la creación. Ese es el segundo nivel. El nivel 3 es mente reprobada con toda clase de maldad. Esto está en Romanos capítulo 1, del versículo 28 al 32. 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. 29. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mala intención. El 30. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres. 31. Insensatos, desleales, crueles, sin misericordia. El 32. A pesar de que ellos reconocen el juicio justo de Dios, que los que practican tales cosas son dignos más bien de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. La explicación de esto, bueno, una mente reprobada persona es retorcida y pervertida. Llama bueno a lo malo, y esta descripción es más tenebrosa e incluye 23 clases de pecados que ocurren cuando una gente echa a Dios fuera de sus pensamientos. El pecado engendra pecado y se multiplica. Estos versículos describen a los esclavos que están completamente llenos de pecado. Bueno, en el primer nivel la gente rechaza a Dios y opta por tener un mal pensamiento. Y en el último, su mente siempre piensa ya en el mal. Bueno, la conclusión, podemos ver aquí que Romanos 1 del 21 al 32, el viaje para alejarse de Dios va de mal en peor. Los rebeldes deciden dar el primer paso de descenso hacia el infierno. La mayoría no tienen la intención de ahondarse más y más en el pecado, pero un paso lleva a otro y a otro, y la gente se convierte en esclava del pecado. Un ejemplo, bueno, este ejemplo está bien fuerte. La madre de Nerón, cuando Nerón fue emperador de Roma, era conocido por su impiedad. Él tuvo un romance ilícito con una mujer llamada Popea. Ella le pidió a Nerón que se divorciara de su esposa para que pudiera casarse con ella. Y la madre de Nerón, Agripa, se opuso a los planes de esta mujer y de su hijo, así que ella le dijo a Nerón que la matara. La esposa, ¿verdad? La amante le dijo a Nerón que matara a su mamá. Él trató de hacer que su madre se ahogara en el mar, pero ella sobrevivió. Él hizo que 4 de sus hombres la golpearan hasta matarla. Una vez que la gente empieza a pecar, no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pablo ha indicado 3 razones por las que los gentiles necesitan tener una correcta relación con Dios. Y la primera, bueno, es que la ira de Dios está sobre ellos porque lo han rechazado. La segunda es los que no son lo suficiente sabios como para adorar al Creador, llegan a ser lo suficientemente necios como para adorar la creación. Y el punto número 3 es que los que rechazan tener una relación correcta con Dios se pervierten en otras relaciones.
o pervierten otras relaciones, ¿verdad? Los judíos estaban de acuerdo con Pablo, con lo que dijo a los gentiles. Pero después Pablo explica que los judíos también necesitan salvación como los gentiles. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar la clase de hoy, pero vamos a ver preguntas para poder entender mejor la clase. Déjenme quito esto y nos vamos con las preguntas. Es que tengo aquí mi libro porque ya no quise escribir todas las preguntas. Dice, ¿en cuáles dos grupos divide Pablo a la gente? Bueno, la divide en judíos, que son los descendientes de Abraham, y los gentiles, que son los no judíos. La pregunta 2 dice, ¿por qué es necesario el Evangelio? Bueno, porque a causa de los pecados de los seres humanos, todos estamos bajo la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, la pregunta 3. ¿Qué hace que Dios se enoje? Pues el pecado. ¿Cuáles fueron algunas maneras en que Dios mostró su ira en el pasado? Bueno, cuando el diluvio, cuando Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, cuando murió toda una generación en el desierto, el permitir que Israel conquistara varias naciones, cuando envió naciones a vencer a Israel durante el tiempo de los jueces, cuando envió a Siria a conquistar las 10 tribus del norte de Israel, y etcétera, 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 ¿verdad? Dijimos varios. Ahora vamos a ver la pregunta número 5. Dice, ¿cuáles son algunas maneras en que Dios muestra su ira hoy? Bueno, pues él permite que los pecadores se hagan más pecadores. ¿Y por qué? Bueno, porque dijimos que cada uno, o sea, Dios nos da libre albedrío y cada quien decidimos lo que queremos hacer. ¿Cómo revela Dios su ira en el futuro? Bueno, en la gran tribulación, el día del juicio y el día del castigo eterno. ¿Cuál es la diferencia entre impiedad e injusticia? Bueno, impiedad es vivir como si Dios no existiera. E injusticia implica malas acciones como la inmoralidad. Ahora, ¿por qué todos son culpables y no tienen excusa por pecar contra Dios? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos, puesto que la creación testifica que hay un Dios creador. Bueno, la pregunta 9 dice, ¿cuándo la gente rechaza al creador, qué es lo que adoran? Bueno, cuando los hombres rechazan a Dios, llegan a ser lo suficientemente insensatos para adorar a la creación como resultado. Adoran ídolos que ellos mismos hacen, o ellos mismos, en fin, o sea, se llenan de ídolos. ¿Por qué? Porque dijimos que nosotros los hombres tenemos esa necesidad de adorar. Y si no adoran a Dios, pues adoran ídolos porque tienen esa necesidad de adorar, o tenemos más bien. ¿Qué quiere decir Pablo con injusticia? Perdón, ¿qué quiere decir Pablo con justicia? Bueno, es una relación correcta con Dios. La otra pregunta es, ¿cuáles son dos razones por las que los gentiles necesitan la justicia que Dios provee? Bueno, justicia significa, dijimos, una correcta relación con Dios. Los gentiles necesitan la justicia de Dios
porque uno, la ira de Dios sobre ellos está ahí porque son pecadores. Y dos, ellos adoran cosas en lugar de adorar a Dios. La pregunta 12. ¿Cuáles son algunos de los ídolos que la gente en su sociedad adora? Bueno, las personas tienen ídolos muertos, hechos de oro, de piedra, de madera, ídolos vivos también, como héroes, actores, también gente bella, o también ídolos que no son físicos, como la educación, el poder, el placer, o ellos mismos también podría ser. Vamos a ver la pregunta 13. Dice, ¿qué es codicia? ¿Por qué todas las formas de codicia son idolatría? Bueno, codicia es desear algo de la manera en que solo debemos desear a Dios. Toda forma de codicia es idolatría porque demanda la adoración que pertenece a Dios. ¿Cuál es la tercera razón por la que los gentiles necesitan la justicia? Bueno, los gentiles necesitan la justicia de Dios porque cuando ellos rechazan la relación correcta con Dios, se pervierte. Y también pues pervierten otras relaciones. ¿Qué problemas resume Pablo en Romanos? Bueno, cuando las personas se apartan de Dios, Él les permite que se decidan, o sea, que ellos decidan qué camino escoger. Es lo que estamos hablando ahorita del libre albedrío. Somos libres de decidir lo que queremos hacer. Bueno, ahora dice, ¿cuáles son los 3 peldaños que descienden hacia el pecado? Bueno, el primero es la impureza sexual, las mentiras y la idolatría. El segundo, la perversión sexual, por ejemplo, la homosexualidad. Y el 3 es una mente reprobada llena de toda clase de mal. Bueno, luego, a ver qué otra pregunta tenemos. ¿Cómo se comparan entre sí las 3 peldaños que descienden hacia el pecado? Bueno, cada peldaño que va hacia abajo es peor que el anterior. ¿Cuáles son 3 razones por las que los gentiles necesitan la justicia que Dios provee? La ira de Dios está sobre ellos porque lo han rechazado. 2, los que no son tan sabios para adorar a Dios llegan a ser tan necios que adoran a la creación. Y 3, los que rechazan la relación correcta con Dios se pervierten. Y pervierten pues las otras relaciones. A ver, ¿qué más? Pues creo que hasta ahí vamos a dejarlo el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente clase. Si tienen algo que agregar, me encantaría que lo hicieran aquí abajo en los comentarios. Si tienen alguna pregunta. Y pues por favor compartan el video para que a más personas llegue la palabra de Dios. Y nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Bye.